Hola, soy la doctora Verónica Luna y hoy vamos a hablar de las vías de administración, indicaciones y contraindicaciones de la ozonoterapia. En esta clase vamos a hablar primero de las vías de administración de ozono. Estas vías de administración de ozono se dividen en dos grandes grupos, sistémicas y locales, donde las sistémicas más usadas son la automoterapia mayor y el ozono rectal. Las más usadas en vías locales, está el agua ozonizada, el aceite ozonizado, los jabones ozonizados, el champú ozonizado y las infiltraciones locales. Existen otras variantes de la aplicación del ozono que están aplicadas en áreas específicas. Por ejemplo, el ozono vaginal, el ozono transuretral, el ozono en insuflación para los oídos, el ótico, y la insuflación en bolsas para pie diabético. El protocolo para pie diabético se lo voy a explicar más adelante y es mucho más específico de lo que la gente cree, porque podemos usar varias vías de administración solo para esta patología. Entonces, estas patologías generalmente requieren más de una vía de administración. Tenemos que tener en cuenta que las vías de administración se complementan unas con la otra. Si, por ejemplo, tenemos un paciente con una patología gastrointestinal, nosotros vamos a enfocarnos en utilizar el ozono rectal a través de la insuflación rectal, pero también podemos usar, por ejemplo, la automoterapia menor, ¿ok?, para mejorar el sistema inmunológico. O también podemos utilizar el ozono mayor, que es la automoterapia mayor, y así ir combinando las formas y vías de administración para una mejor recepción del ozono. Vamos a explicar primero la automoterapia mayor. La automoterapia mayor es un proceso un poco delicado donde se trabaja con sangre y presiones de ozono. Entonces, tenemos que tener al paciente en una buena posición, cómoda, ¿ok?, donde previamente se hace sepsia antisepsia, canalización de las vías periféricas de un buen calibre, ¿ok?, y se realiza. Nosotros primero vamos a utilizar la máquina de ozono calculando la dosis exacta que vamos a utilizar. Y bueno, ya previendo los ml que vamos a implementar. Entonces, ya tenemos nuestro ozono y vamos a sacar la sangre del paciente. Una vez obtenida los ml de extracción, que van de 50 a 200 ml, 300 máximo, ¿ok?, vamos a ozonificar esta sangre, ¿ok? Mezclamos el ozono con esta sangre, esperamos unos minutos que haga reacción, ¿ok? Este color de la sangre va a cambiar porque se está volviendo un poco más oxigenada, o sea, que tienen más moléculas de oxígeno. Y luego volvemos a retomar esa sangre a través de la misma vía que ya tiene el paciente para devolverle su sangre. Poco a poco, recuerden que estamos sacando sangre y volviendo a meter sangre, ¿okay? ¿Cuáles son los objetivos y beneficios de la automoterapia mayor? Bueno, mejora la circulación periférica, mejora la circulación de oxígeno en la sangre, hay un efecto antiinflamatorio sistémico y mejora la modulación inmunológica. ¿Qué hay que tener en cuenta y hay que tener advertencias y complicaciones en el paciente? Bueno, las advertencias son siempre tener supervisión médica, nunca realizar este procedimiento solos. Equipamiento estéril, porque cualquier bacteria o virus que pueda entrar por ahí nos complica la vida, así que el ozono genere muerte celular de las bacterias, igual hay que prevenir, ¿ok? Y las complicaciones son las que puede haber en cualquier tratamiento endovenoso, ¿ok?
que son hematomas de las vías periféricas, flebitis, y como estamos trabajando con sangre y cambios de presión, puede haber cefalea transitoria y mareos. ¿Okay? Las contraindicaciones, bueno, que el paciente tenga hipertiroidismo, que sufra de patologías trombóticas o trombocitopénica severa o que esté embarazada. Por ahora están descritas estas contraindicaciones como tal, no solamente en este tipo de ozono, sino en todas las vías de administración. Entonces, también hay que tener en cuenta que cuando usamos ozono de este tipo de administración, automoterapia mayor, hay que preguntar al paciente si toma algún tipo de anticoagulante. No está contraindicado en pacientes que tomen algún tipo de anticoagulante, pero hay que tenerlo en cuenta en la hora de realizar la automoterapia. Dosis y frecuencias, eso varía. Puede ser de 1 a 2 veces por semana, ¿ok? Con 8 o 10 ciclos, a veces hacen 15 ciclos anuales, ¿ok? Y la cantidad a utilizar en cada sesión varía. Puedes usar 50, 100, 200, hasta 300, pero siempre con una velocidad adecuada en el momento de devolver esa sangre al cuerpo, ¿ok? Tenemos varias vías o variantes para realizar este método de aplicación de ozono. Entonces, vamos a ver. El primer y clásico es por gravedad, ¿okay? Con una botella de vidrio estériles, que esas ya vienen prefabricadas, ¿okay? Y son específicas para ciertas máquinas. Se realiza primero por gravedad la extracción de la sangre, luego esta botella, ¿okay? Se llena de ozono, se aplica el ozono a la botella y vamos a mezclar, ¿okay? Suavemente esa botellita para volver a retomar la sangre al paciente, ¿okay? Entonces es una extracción un poco de ml más alta, ¿okay? Pero es segura. En el método de presión negativa para las bolsas es más o menos como una transfusión, ¿okay? Genera un vacío en una bolsa estéril. Generalmente estas bolsas también están a la venta ya con incluso el anticoagulante adentro de la bolsita. Entonces generamos la extracción rápida de sangre y volvemos a realizar todo el protocolo de ozonificación. Mezclamos el ozono, volvemos a realizar esta sangre, volverla a meter a nivel de la vía periférica que ya tiene el paciente, con las mismas advertencias de que tiene que ser un procedimiento lento, ¿okay? Y muy estéril. Ustedes siempre con sus guantes estériles en el momento de realizar estos procedimientos. Luego tenemos una nueva, digamos la más moderna, la última, que son con bombitas especiales que sacan y meten la sangre y uno lo que hace es nada más calcular, ¿okay? La dosis que la máquina va a meter en la bombita. Nosotros vamos a extraer la sangre y vamos a hacer otra vez la infusión. O sea, vamos a volver a meter esa sangre en el paciente para devolverle su sangre ozonizada. ¿Okay? La que realmente está en uso actualmente y digamos que es la más segura hasta los momentos es la hiperbárica. Tiene 3 grandes pasos, así como es la más segura porque es cerrada, es hiperbárica, también
es un poco más complicado y complejo el proceso y por ende tiene algunas complicaciones por los cambios de presión. Si no se tiene cuidado, pasa la presión del ozono a la vía periférica directa del paciente y pueden causar un émbolo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver la fase 1, que es la extracción. ¿Okay? Vamos a ver el volumen de sangre que va saliendo a través de la bombona, ¿okay? Porque son como unas peritas, ¿sí? Luego vamos a nosotros calcular en la máquina qué dosis y vamos a utilizar en el paciente. La máquina por otra vía, porque es un sistema cerrado y hermético, por otro lado, por otra tirita va a meter el ozono a la burbuja. Esta burbuja, y donde ya tenemos la sangre, nosotros lo que hacemos es mezclar o batir de forma continua. Cuando ya esté roja, ¿okay?, rutilante, volvemos a introducir la sangre lentamente, ¿okay?, y previendo de que no pase el ozono de forma directa, sino que siempre con la sangre. Entonces, si nosotros vemos que hay un espacio que está en blanco, tenemos que, digamos, volver de cero, ¿okay?, sacar ese aire que está ahí, ¿okay?, ese ozono que está atrapado, hasta que se vea solo sangre. Y luego volver a conectar al paciente a la burbuja y terminar de meter la sangre al paciente una vez ozonizado. Esto es un ciclo un poco complejo, como les digo, es altamente riesgoso por el tema de los cambios de presión, ¿okay?, pero es el más seguro en cuanto a la contaminación, porque es un sistema cerrado, está sellado, no hay intercambio de fluidos por ninguna parte y es el que está en uso actualmente a nivel internacional y aquí también en Venezuela en las clínicas privadas. Entonces, esas vías de administración, absolutamente todas, hay que tener cuidado, ¿okay?, en el momento de nosotros tomar una vía, sacar sangre, trabajar con la sangre, ozonizar la sangre y volver a introducir al paciente. Terapia menor, ¿qué es y para qué sirve y cómo se hace? Se realiza una extracción de sangre de 5 a 10 ml aproximadamente. Se mezcla con el ozono en las dosis precisas, ¿okay?, una concentración aproximadamente entre 10 a 40, pero generalmente se usan 20, ¿okay? Mezclamos ese ozono, ¿okay?, la sangre con el ozono que ya viene en la jeringa, ¿okay? Entonces, realizamos esa mezcla y la colocamos a nivel intramuscular. Generalmente a mí me gusta inyectarla a nivel del glúteo, ¿okay?, como cualquier intramuscular, porque genera un poco de dolor, es incómoda. Entonces, realmente, en el muslo es muy doloroso. Entonces, es mejor hacerlo a nivel del glúteo mayor. Ahí colocamos nuestro paciente y le hacemos la intramuscular. ¿Qué vamos a ganar con este protocolo? Refuerza el sistema inmunológico, mejora la circulación, alivia el dolor crónico y disminuye la inflamación. Las dosis de protocolo son una sangre de 5 a 10 ml. Si vas a usar 10 ml, lo que tenemos que buscar es hacer con una jeringa de 20. ¿Okay? Una concentración de ozono de 10 a 40, generalmente yo uso 20, con una frecuencia de uso de 1 a 2 veces a la semana. Hay quienes la usan diaria en enfermedades crónicas, ¿okay? Duración del ciclo de 10 a 12 semanas al año. Y bueno, mejora siempre el paciente lo va a percibir una mejora si se usa en conjunto con el ozono mayor. Y aquí estamos sacando sangre, retiramos un poco de la que estamos trabajando a nivel periférico y usamos para la automoterapia menor. ¿Qué
Hay que tener en cuenta, bueno, ya las contraindicaciones que hablamos anteriormente, personas que estén embarazadas o en lactancias, ¿ok? Hipertiroidismo no controlado y trastornos de coagulidad, ¿ok? Infecciones agudas sépticas que el paciente esté muy grave. Las complicaciones, dolor y molestia local en el momento de la inyección, hematoma realizado por la inyección, reacciones alérgicas por el ozono. Hay pacientes que son alérgicos y no pueden usar ozono y no se dan cuenta hasta que se les hace la terapia. Y náuseas y mareos, realmente es muy poco, no he tenido ningún paciente que tenga complicaciones por automoterapia menor. Realmente no he tenido ni el primero. Realmente es un procedimiento de bajo riesgo. Si se hace con previa asepsia, antisepsia, no debería infectarse la zona donde se realiza la punción y realmente es muy seguro. El ozono rectal hay dos formas de hacerlo, con una preparación previa al colon que se puede hacer en el consultorio con un lavado colónico, con hay quienes lo hacen con un enema, okay, rectal obviamente, pero hay quienes lo hacen con manzanilla tibia, okay, y otros que los hacen con café, etcétera. Escogen su manera favorable de hacer el enema rectal y luego se esperan unos minutos que el paciente evacúa y después de la evacuación es que nosotros hacemos el ozono. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es que el paciente ya vaya preparado desde casa, ¿okay?, que haya evacuado recientemente y se realiza el ozono solamente. Entonces, ¿para qué usamos el ozono? El ozono mejora la circulación de todo el tracto gastrointestinal, mejora el bienestar en general porque el paciente mejora la parte de las evacuaciones, la absorción de los alimentos y ciertas patologías gastrointestinales que mejoran con el ozono. ¿Okay? Mejora también el sistema digestivo, obviamente, y la parte inmunitaria propia, porque sabemos que nuestra flora intestinal, nuestra microbiota, también regula parte de la inmunidad de nosotros como seres humanos. Entonces también nos ayuda con esta parte de la regulación de la microbiota. Entonces, cuando nosotros realizamos el ozono, vamos a acostar al paciente de cúbito lateral, ¿okay?, y tal cual como el proceso de hacer un enema líquido, pero al revés de mes. O sea, quiere decir que vamos a introducir ozono, no líquido. Es un poco fastidioso, hay que tener cuidado con los ml, ¿ok? Porque si colocamos mucho en las primeras dosis, el paciente se incomoda, entonces se extiende mucho y no queremos eso. Entonces, a menor dosis, mejor. ¿Okay? Entonces, una concentración de ozono en microgramos, calculamos nuestras dosis en ml que nos da una dosis total. ¿Qué podemos usar? Nuestro catéter, que yo uso una sonda Nelaton normal. Hay quienes usan peras de infusión, hay quienes usan un mecanismo especial de ozono rectal que se vende en las tiendas especializadas, pero son altamente costosos y realmente no te dan una diferencia de administración como tal. Se puede usar su sonda Nelaton, ¿okay?, con una jeringa de 60. Con una Tommy. Entonces, el rango de la dosis que podemos usar va variando, depende de la número de sesiones del paciente. Vamos a comenzar en dosis baja, ir aumentando a llegar a una dosis alta de 1500 aproximadamente en cuanto a los ml. ¿Ok? Recuerden que ya habíamos hablado de la dosis de los microgramos para el ozono rectal, viene siendo entre 20 a 40 aproximadamente. ¿Qué condiciones tenemos que tener presentes? Bueno, que el paciente haya evacuado, que no haya comido, que esté preparado para el ozono. ¿Okay? Complicaciones que podemos
ver o efectos adversos, bueno, que el paciente le den gases, ¿okay? Obviamente porque es un gas, que le den cólicos, que le dé fastidio, que evacúe de forma inmediata, siempre hay que tener disponible el uso del baño, ¿okay? Que le dé una diarrea transitoria por el cambio de absorción intestinal, molestias locales, ¿okay? Y bueno, generalmente son esas. ¿Okay? Las contraindicaciones generalmente las mismas. Si hay una hemorragia digestiva, ya sea superior o inferior, no se puede realizar la sonoterapia. Si hay obstrucción intestinal, no se puede realizar la sonoterapia. Si hay sospechas de un abdomen agudo quirúrgico, no se puede usar la ozonoterapia rectal. Si hay un déficit, ¿verdad?, de insuficiencia cardíaca muy grave, no se puede usar la ozonoterapia. ¿Okay? Si hay hipotiroidismo, la paciente está embarazada o está en lactancia materna, tampoco se puede. Ahora bien, el ozono vaginal lo hacemos durante la insuflación, ¿ok? Se introduce la mezcla de ozono con las dosis exactas a nivel vaginal, igual con una sonda, un catéter fino, delgado, que no cause mucho dolor, ¿ok? Con una jeringa igual Tommy, que ya viene preparada, ¿verdad?, previamente con el ozono, y hacemos la insuflación. Esta insuflación, luego de que nosotros terminamos, debe durar el paciente en una posición con las piernitas cerradas de 10 a 20 minutos para que ese ozono se absorba. ¿Okay? La frecuencia y dosis exacta para realizar el ozono vaginal es de 20 a 50 microgramos aproximadamente. Hay quienes usan 60, hay quienes usan 30. Recuerden que siempre hay que ir de menos a más, ¿okay? En el ozono vaginal también se puede usar un volumen de 200 a 500. Es una cavidad que podemos usar un volumen bastante alto, ¿okay? Dependiendo de la patología podemos llegar un poquito más allá, pero siempre teniendo en cuenta que comenzamos en baja dosis y vamos aumentando. ¿Okay? Las dosis específicas para las condiciones de cada protocolo están especificadas a nivel internacional, y eso depende también de qué patología estamos tratando, si es una enfermedad inflamatoria pélvica o si es una lesión ya del cuello uterino como tal, o infecciones vaginales recurrentes. ¿Okay? Entonces, todo depende también de qué patología vamos a tratar. El ciclo generalmente es de 2 a 3 sesiones por semana, un ciclo de 10 sesiones al año. Eso también va a depender de la mejoría clínica de la paciente. ¿Qué precauciones tenemos que tener? Que la paciente obviamente no esté embarazada, específicamente en el primer trimestre del embarazo, ¿okay? Que no tenga un sangrado activo, ¿okay? Y esto incluye la menstruación. Que no tenga insuficiencia respiratoria grave como EPOC o otras patologías, ¿okay? Enfermedades hemorrágicas graves, como ya lo dije, mencioné anteriormente, y bueno, cualquier patología autoinmune que sea muy agravado, que no se puede realizar. Ahora bien, ¿qué posibles complicaciones o efectos secundarios puede presentar el paciente? Es una técnica muy segura, incluso más segura que el ozono rectal. Si se hace bien y en buenas dosis, la paciente realmente no tiene por qué presentar complicaciones, pero bueno, puede haber irritación local, un poco de sequedad vaginal transitoria, molestias leves en la zona de administración, mareos raramente, dolor de cabeza muy poco, ¿okay? Si hay una administración muy mala, que es unas dosis muy altas, bueno, puede haber enfisema, puede haber eritema muy grave, y bueno, realmente yo nunca me he visto ese tipo de complicaciones en mis pacientes ni en pacientes que se han realizado ozono vaginal. Realmente es una vía de administración bastante segura y muy efectiva.
Cuando hablamos de la insuflación óptica durante una infección de oído o inflamación crónica, ¿okay?, se realiza en el conducto auditivo externo y medio proximal, ¿okay? Nunca se llega cerca del tímpano, ¿okay?, que es ya la parte final del conducto auditivo medio, porque podemos perforar este tímpano y podemos causar daño, ¿okay? Tenemos que tener muchas condiciones previas, precisas, antes de hacer la insuflación con ozono. Hay dos formas de hacerlo: con una inyectadora, y un escal. Se retira la parte metálica del escal, se une con la inyectadora y así podemos pasar el ozono. O es más seguro todavía aún un dispositivo que se vende en los lugares de ozonoterapia, que tiene la forma de un estetoscopio, ¿okay?, que tiene un tubo. La parte final del estetoscopio tiene el dispositivo donde uno introduce la inyectadora de 60 y va vaciando el ozono ahí. Ese es como el método más seguro, ¿okay?, para las personas no médicas que puedan hacer este tipo de ozono, porque el otro sí ya es un tipo invasivo, ¿okay?, y ya es de carácter médico como tal, dado que tiene muchas complicaciones. Empezando que primero hay que hacer el examen físico con el otoscopio, verificar que el conducto auditivo externo no tenga nada de objetos o cuerpos extraños en el conducto auditivo, tanto externo como medio, y que el tímpano está completamente en su perfección y no tiene perforación. ¿Qué concentraciones de ozono se va a usar? Entre 5 a 20, y entre menos es mejor. Y el volumen, pues realmente a mí me gusta usar menos de 20 porque es una cavidad pequeña, ¿ok?, y es bastante, digamos, sensible. Recuerden que toda patología de oído duele bastante. Ahora bien, la insuflación con bolsa en extremidades se hace cuando la lesión está localizada en cierta parte distal, ¿okay?, y que amerita pues tratamiento tanto local como insuflación. Las insuflaciones se realizan con bolsas específicas que tienen un sistema de sellado donde tiene la apertura para el paso de la extremidad, un cierre hermético, y por el otro lado tiene la salida para nosotros meter el ozono, ¿okay? Entonces, este tipo de insuflación está indicado en pacientes con lesiones, ya sean vasculares o infecciosas, o pie diabético en extremidades, y que no curen rápidamente con los otros tipos de ozonoterapia, ya sea local o tópica con las cremas y aceites. Entonces, si tenemos claro, la dosis puede variar y tiene que ser de forma progresiva, ¿ok? Pueden comenzar con dosis pequeñas e ir aumentando, y el volumen igual, ¿ok? Eso va a también depender del tipo de lesión, la cronicidad de la lesión y que decida el médico en el momento de la evaluación. Generalmente la insuflación de las extremidades no se realiza sola, ¿okay? Se realiza con otro tipo de ozonoterapia o vías de administración, como la son la local, ¿okay?, la infiltración local de la lesión, y la automoterapia mayor y menor. Nunca solo, porque realmente solo no tiene el mayor impacto a la cicatrización y mejoría de la lesión, sino que, bueno, combinada con los otros medios de ozonoterapia puede mejorar más rápido al paciente. Pero solo es como más lenta la recuperación y el paciente no ve el efecto de forma progresiva y efectiva como le gustaría. Entonces, si nosotros vamos a incluir esto como tratamiento, tiene que estar diagnosticado, ¿verdad?, con un buen esquema de ozonoterapia, y después de las primeras dosis, ya sea local, endovenosa, intramuscular, se coloca este tipo de insuflación para mejorar y terminar de recuperar al paciente.
Tenemos que tener claro que previamente a la insuflación con las bolsas se hace la cura de la lesión. ¿Okay? Previa asepsia, antisepsia, se recuerda que no se puede usar alcohol en este tipo de ozonoterapia, ¿okay? Entonces, bueno, tener esta precaución. ¿Qué tipo de complicación puede presentar? Bueno, sensación de quemado, irritación local, complicaciones localizadas, pero es muy raro que pase, ¿okay? Generalmente se tolera bastante bien y el paciente no presenta complicaciones como tal. Pero sí hay que estar pendiente de cuánta cantidad de volumen vamos a meter, porque llega un momento en que hace mucha presión y recuerden que eso está sellado y lesiona o hace una lesión tipo por presión en la zona donde se cierra la bolsa. Entonces, si el paciente ya tiene tendencia, ¿verdad?, a ser sensible porque es diabético, porque sufre de varices, porque sufre de úlceras por presión, entonces le causamos más daño. Hay que estar pendiente, cada paciente es diferente y es por eso que es muy importante la evaluación previa con el médico tratante que te indique cómo colocarlo, cómo hacerlo y a qué frecuencia. Como hemos discutido en varias oportunidades, las indicaciones terapéuticas del ozono es muy amplia. ¿Okay? En cuanto a el área médica donde se vaya a implementar, la patología que tenga el paciente, el método de ozonoterapia que se va a usar y la dosis precisa. Con un conjunto, la posología que se va a usar, eso quiere decir las sesiones, ¿okay?, semanales y anuales que se va a usar en el paciente. Entonces, en medicina interna nosotros tenemos manejo de pacientes diabéticos, hipertensión, dislipidemia, insuficiencia vascular periférica. En traumatología, ortopedia y manejo del dolor tenemos múltiples patologías donde podemos hacer manejo del dolor mientras tanto no sea quirúrgico. Si es quirúrgico, primero va a la cirugía, ¿okay?, y luego en rehabilitación, ya cuando el paciente está en la etapa de recuperación, se usa la ozonoterapia. Tenemos las hernias discales, artrosis, fibromialgia, que actualmente se usa mucho la ozonoterapia a nivel europeo para el tratamiento de la fibromialgia y tiene muchos estudios donde demuestran mejoría de los pacientes y manejo del dolor crónico musculoesquelético. En infectología tenemos el área de infecciones resistentes, herpes, hepatitis viral, dependiendo del estado del paciente. Si está estable, se puede comenzar automoterapia. Y bueno, es pie diabético, que lo hemos visto recurrentemente, que se usa con múltiples formas de ozonoterapia. En la dermatología se puede usar en pacientes con psoriasis, úlceras crónicas, acné, problemas con cicatrización muy complejas, ¿okay?, que están dadas por una cirugía o un accidente. En la cirugía general se usa bastante también ozonoterapia en el manejo de complicaciones postquirúrgicas, infecciones de piel asociadas al acto quirúrgico, ¿okay?, úlceras por presión, en las curas, donde el manejo con el ozono va a ser local y tópico. El tópico se usa generalmente, es el aceite ozonizado. Aquí en Venezuela el más famoso es Vitaozono. Hay otras marcas que ya llegaron, pero los médicos casi siempre usan y recomiendan el Vitaozono. Y porque fue el primero que comenzó a hacer el ozono ozonizado y tiene como mejores protocolos para realizar ese ozono. ¿Okay? Recuerden que cuando nosotros vamos a ozonizar aceites tiene que ser un sistema sellado, hermético y muy controlado. Entonces, porque no se puede contaminar. Entonces, bueno, Vitaozono entra con todas las regulaciones y es el más usado en Venezuela. También se usa durante cirugías para lavados intestinales, lavados de las cavidades con agua destilada, ozonizada o solución 09 ozonizada. Eso no se usa aquí en Venezuela, pero sí se usa afuera, ¿okay?, en Europa. Aquí en Venezuela es muy común, es en el uso del manejo de la cicatrización, en el manejo de las heridas complicadas y de las infecciones de piel.
Cuando hablamos de las contraindicaciones de la ozonoterapia, tenemos que las dividimos en dos grandes grupos. Las contraindicaciones absolutas, que no son discutibles, no son debatibles, son contraindicaciones absolutas. Y las relativas, que eso depende de la evaluación del paciente y en qué momento, si mejora, se puede realizar la ozonoterapia. Dentro de las absolutas tenemos la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una enzima que protege los glóbulos rojos. Su deficiencia hace que un trastorno genético hereditario, porque esto es hereditario, cause destrucción prematura de los glóbulos rojos. Entonces esto expone a ciertos medicamentos y a infecciones que el cuerpo interpreta como, digamos, un cuerpo extraño y va destruyendo los glóbulos rojos. ¿Qué significa esto? Que si insuficiente glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, los glóbulos rojos se dañan y se van destruyendo. Si nosotros le metemos oxígeno, acuérdense que el oxígeno se une a los glóbulos rojos y ellos interpretan que el glóbulo rojo está dañado. Más ya, esto le sumamos su deficiencia, natural, para que le causa destrucción del glóbulo rojo, aceleramos este proceso, porque se expone a agentes oxidantes, y acuérdense que el ozono es un oxidante, y genera mucho daño a nivel plasmático. Entonces nosotros evitamos por todo lo alto colocar ozonoterapia en este tipo de pacientes. Dentro de las otras contraindicaciones absolutas está el hipotiroidismo no controlado. Cabe destacar que es no controlado. Ya cuando el paciente tiene un hipotiroidismo diagnosticado de mucho tiempo, con control médico y que el médico le autorice el uso de la ozonoterapia, su médico endocrinólogo, que es el especialista, pues nosotros podemos comenzar la automoterapia, la ozonoterapia menor, el ozono rectal, y siempre tratar de que sea ese tipo de ozono, el rectal. Una contraindicación que a nivel protocolo internacional está descrito como relativo es el embarazo. Los protocolos internacionales hablan del primer trimestre del embarazo, no se puede colocar ozono, pero que luego de estos tiempos, estas semanas, se puede colocar tratamiento con ozono en las embarazadas. ¿Qué pasa? Yo en mi práctica médica la uso como una contraindicación específica, porque uno no sabe cómo va a reaccionar el cuerpo de una embarazada ante la ozonoterapia y no queremos poner en riesgo la vida de un ser humano. Entonces, embarazadas, contraindicadas. Contraindicado el tratamiento con ozono, sea rectal, vaginal, intramuscular, lo que sea. Cualquier vía de administración de ozono, para mí es contraindicación absoluta. Hay guías y hay regulaciones internacionales que te hablan que después del primer trimestre tú puedes colocar ozonoterapia. Pero como no hay un estudio que te diga lo contrario, que sea fidedigno con un grupo de pacientes grandes que te demuestre que si es seguro, pues uno prefiere no hacer este tipo de terapias en pacientes embarazadas. Ahora bien, cuando hablamos de infecciones agudas o intoxicaciones agudas por ozono, eso pasa porque ya cuando se usó previamente el ozono y el paciente como tal hizo reacción, lo más seguro fue no se usó la dosis precisa de la purificación del ozono, que es con oxígeno médico el 95% y la máquina te da el 5%. ¿Qué pasó? Que a lo mejor la bombona, cuando el doctor o la enfermera o el personal de salud extrajo, ¿verdad?, el ozono, no se dio cuenta que la bombona estaba vacía. Puede pasar. Entonces la máquina lo que te hace es usar el poco oxígeno que quedaba dentro, pero el porcentaje no queda igual, generando un ozono muy puro. Entonces ya no es el 5%, sino es mayor, y eso puede causar intoxicación.
el uso de ozonoterapia en dosis inadecuadas, en frecuencias inadecuadas y en volumen inadecuado puede causar intoxicación. Si el paciente ya estuvo expuesto en una intoxicación con ozono, así sea inhalatoria, porque donde se hizo el ozono había una fuga del ozono, no se dieron cuenta, no tenían el destructor de ozono prendido, resulta que el paciente inhaló ozono, le dio asma, le dio broncoespasmo y tuvo de reposo. Eso tiene que pasar varios meses, mínimo 3 meses, sin ningún tipo de tratamiento con ozono, para que el cuerpo pueda estar en contacto de nuevo con el ozono. Porque si está muy agudo, si es muy reciente, puede causar más daño del que ya tiene el paciente. Entonces, estas son las absolutas, de que por sí o sí no se puede usar la ozonoterapia. Ahora, las relativas. Una anemia muy severa, ¿okay? Que el paciente de verdad tenga una hemoglobina de 7, 8 miligramos, 7, 6, 4, no. ¿Para qué vas a colocar ozono en un paciente tan anémico? O sea, es preferible, ¿verdad?, que le haga el manejo médico con su tratamiento convencional, ya sea con hierro, ¿verdad?, su transfusión, si medita transfusión, y luego que el paciente esté más estable, tú comienzas con la ozonoterapia para aumentar esa hemoglobina, para mejorar las condiciones del paciente. Pero en la parte aguda, severa, no, porque puedes causar un poco más de daño. Entonces no se sabe, ¿verdad?, cómo puede reaccionar el paciente, entonces evitamos esa parte. Los tratamientos con anticoagulantes que los pacientes tienen previamente. Recuérdense que hay protocolos de ozonoterapia que llevan uso de anticoagulantes. Cuando se usan más de 100 cc por automoterapia mayor, se usa anticoagulante, ya sea heparina, o algún otro tipo de anticoagulante endovenoso para nosotros poder diluir o que esa sangre no se nos coagule antes de hacer la ozonificación de la sangre. Entonces, si el paciente está tomando anticoagulantes, pues no puedes hacer esa autoterapia mayor. Tienes que irte por una autoterapia local, una autoterapia menor o una autoterapia mayor que no te amerite uso de anticoagulantes. Tienes que usar una autoterapia de baja dosis, o sea, una jeringa, como les había explicado anteriormente, una jeringa de 60, o se ha usado hasta incluso jeringas de 20, saca 5 cc, 10 cc de sangre en una jeringa que ya está previamente ozonizada con 5, 3 cc de ozono, pero en una concentración un poco más de microgramos, más concentrado, digamos como unos 40 microgramos o 50 microgramos en 10 cc, y los otros cc son de sangre. Hace tomoterapia, oxigena tu sangre y pasas de nuevo ya tu sangre ozonizada al paciente. Puedes utilizar ese tipo de ozono, pero también recuerda que el ozono como tal tiene un efecto también vasodilatador. Entonces tienes que ver, antes de hacer un tratamiento con ozono, una evaluación médica correcta, completa, control de signos vitales y verificar su glicemia, su tensión, la temperatura, si tiene fiebre o no tiene fiebre, para tú poder entender qué protocolo vas a usar, qué dosis vas a usar y cómo lo vas a usar. Por eso el ozono se indica médicamente. El médico hace una evaluación completa, detallada, analiza el caso y luego hace las indicaciones. Viene ya sea el personal de enfermería o el personal de laboratorio, que también lo hacen, fisiatría lo hace, fisioterapeutas también lo hacen. Realizan su ozono rectal, realizan su ozono autoterapia menor, pero con indicación médica. El personal que lo haga, no médico, sin indicación de un médico, se está arriesgando su ejercicio profesional, pues eso sería bajo su responsabilidad, porque
es estricto el uso del ozono a nivel nacional. Quien lleva la regulación es el SENAOS con el Ministerio de Salud. Para que el que crea que no está regulado el uso de la ozonoterapia, y el personal de enfermería y ciertos personales de salud no médicos pueden usarlo bajo indicaciones médicas, bajo supervisión médica. Entonces, aquí cuando hablamos, ¿verdad?, de las crisis convulsivas, obviamente cuando el paciente está en enfermedades activas, como son convulsiones, enfermedades de demencia senil, pero en partes agudas, o sea, en las presentaciones agudas, no podemos usar ozonoterapia. No podemos usar ozonoterapia porque no sabemos si el paciente, al estar en una crisis, tú puedes causar daño al paciente o simplemente no le va a hacer efecto. ¿Ok? Entonces, ¿para qué arriesgarte? No se usa. Ya cuando el paciente está estable, que ha pasado crisis, que ya tiene su tratamiento y está estable, entra la ozonoterapia. Porque recuérdense que la ozonoterapia es un medicamento, ¿ok? Es un medicamento, pero es coadyuvante a las terapias médicas, ¿ok? A las terapias médicas convencionales. El paciente tiene su tratamiento de la hipertensión, tiene el tratamiento de su tiroides, tiene el tratamiento para la diabetes, pero nosotros entramos con la ozonoterapia como un tratamiento coadyuvante. Las enfermedades autoinmunes relativas, o sea, es relativa porque las enfermedades autoinmunes que están activas, o sea, que están en crisis, puede que mejore, puede que no mejore, pero realmente tú vas a esperar siempre en todo tipo de enfermedades activas que el paciente esté estable para tú poder ponerle el ozono. Siempre hay que esperar que el paciente esté estable. Uno tiene que saber cuándo colocar la ozonoterapia y cuándo no. La prevención de intoxicación por ozono es fundamental. Siempre tener su historia clínica completa, la evaluación del paciente, control de signos vitales, verificar que el paciente está estable, tener en cuenta todo lo que es el protocolo, ¿okay?, para poder realizar un diagnóstico, para poder realizar un plan de tratamiento con dosis estándar ya estabilizadas, y que obviamente nosotros siempre usamos el ozono de forma gravídica, o sea, nosotros vamos a ir de menos a más, vamos a comenzar en dosis bajas y vamos a ir aumentando, escalando la dosis para la mejoría del paciente, pero también controlando que el paciente vaya reaccionando al ozono de forma progresiva. Ahora bien, si nosotros hablamos de contraindicaciones absolutas y relativas, ya sabemos que al evaluar a un paciente y tener los antecedentes, que es lo más importante, ya estamos etiquetando a un paciente si puede o no realizarse el ozono de forma inmediata. Si el paciente te dice, mira, tiene un diagnóstico de diabetes mellitus, yo no lo coloqué aquí, pero una descompensación de la diabetes, ya sea en hiperglicemia o en hipoglicemia, también es una contraindicación relativa. Yo la pusiera en relativa, ¿ok? Primero tienes que estabilizar al paciente, que esté estable con su glicemia correcta varios días, luego que tú demuestres que reevalúes al paciente y el paciente ha mantenido su glicemia en control, puedes comenzar la terapia con ozono. Y así como esa enfermedad, o sea, como la diabetes, también está la hipertensión, la dislipidemia, todo este tipo de patologías que cuando tú evalúas al paciente se encuentra estable y está en control, chévere. Tú diagnosticas al paciente, haces tus protocolos y haces tu tratamiento de ozonoterapia.
Pero si tú evalúas y ves que el paciente no está estable, que está descompensado, no puedes colocar ozonoterapia, ¿ok? Ya lo dejamos cuando el paciente esté más estable. Nosotros hemos discutido varias veces sobre la bioseguridad de la aplicación del ozono. Durante la ozonoterapia nosotros tenemos que asegurar que sea una forma de aplicación segura, ¿okay? Que siempre esté capacitado tanto el personal como el equipo para poder realizar la ozonoterapia, ¿okay? Dado que se interactúa, ¿verdad?, con gérmenes, hay una infección, no se trata bien el ozono, no hay una extracción bien del ozono, hay contaminación, X o Y cosa, podemos causarle daño al paciente y va a ser peor, porque entonces el paciente va a salir huyendo y va a pensar que es el ozono que no sirve, ¿okay? Y resulta que es que no se hace bien las terapias de ozono. Lavado de manos es importante. Previa asepsia, antisepsia en todo momento, uso de guantes estériles, uso de inyectadoras correctas, uso de las agujas pautadas y todo el protocolo seguro. Si nosotros cumplimos con la seguridad del paciente, tanto del uso correcto de la máquina, que su eliminador de ozono esté prendido, que sea correcto la dosis que yo voy a usar, que la presión esté bien, que el volumen sea el correcto y que a nivel local o sistémico la dosis que yo calculé al paciente es la que le corresponde y que yo comienzo con un protocolo de menos a más, me voy a asegurar que los efectos adversos sean muy pocos, ¿okay? O que no existan, que es lo que se quiere con la ozonoterapia, que no existan efectos adversos. Entre los efectos adversos leves o transitorios están la hipotensión, ¿okay?, el mareo, una tos leve, ¿okay?, sensación de calor, dolor por la inflamación localizada cuando es terapia local, ¿okay?, porque ya hablamos que genera una expansión en las articulaciones y en el músculo, genera dolor, ¿okay? Cuando hablamos de las moderadas, tenemos una reacción vasovagal, flebitis, ya sea por las vías, ¿ok? Pero eso debería ser superficial nada más, ¿ok? Hematomas en el punto de colocación del catéter, ¿sí? Pero este hematoma debe ser pequeñito, controlado. Generalmente pasa cuando se usa los anticoagulantes para hacer automoterapia y los hematomas de las funciones locales, que pasa con cualquier infiltración, con cualquier tipo de infiltración, con cualquier técnica de infiltración, tú tienes el riesgo de causar hematomas pequeños. Ahora bien, los efectos graves o severos son muy raros, son muy escasos, muy raro que pase, de verdad que no he visto ni la primera. Son embolias gaseosas por técnica incorrecta, como les estaba diciendo, cuando la automoterapia mayor hay que tener mucho cuidado con el émbolo, porque puedes pasar aire, ¿ok?, por la vía y causar la embolia. Yo trabajé en un centro de ozonoterapia en el donde una enfermera casi lo hace. Bueno, pasó ozono directo, gracias a Dios, no pasó nada, al paciente le dio fue una pequeña tos, pero no llegó a ser una embolia como tal, ¿ok? Gracias a Dios que no. Y ese procedimiento lo hizo la enfermera. Y a partir de ahí la automoterapia la empezamos a hacer nosotros hasta que estuviéramos más seguros en que la enfermera de verdad podía hacer esa automoterapia. Otras posibles o raras, pues diría yo, efectos adversos que se pueden encontrar, realmente decirte una hipotensión muy severa, que la tensión baje muchísimo, ¿ok? Pero es rarísimo, es súper raro,
¿okay? Tiene que ser un volumen muy alto de sangre que hayas sacado, tiene que ser una dosis muy alta que hayas usado, porque acuérdense que el ozono causa vasodilatación. Entonces, si nosotros metemos ozono, el paciente puede quedar hipotenso, pero generalmente no es tan marcada la hipotensión, pero está escrito que puede pasar y hay que estar atentos. Para prevenir todo este tipo de efectos adversos están los protocolos, y por eso no se pueden saltar los protocolos de dosificación. ¿Por qué? Porque es así, y si nosotros nos salimos de lo que está escrito, de lo que nosotros ya hemos estudiado, de lo que está sobrehablado a nivel nacional y a nivel internacional, podemos causar daño, ¿okay? Tanto al paciente como a nosotros mismos, porque es nuestra profesión y estamos ejecutando mal nuestra profesión. Ahora bien, estos protocolos tienen un porqué. Si nosotros no cumplimos con el protocolo de tratamiento y dosificación, pues vamos a ver en los pacientes efectos adversos, sí o sí, siempre va a ser así, ¿okay? Yo he llegado a trabajar en sitios donde sí se han, digamos, si les podría decir que se ha roto el protocolo de cierta otra manera y se ha visto efectos adversos leve y moderados realmente, ¿okay? Pero no ha pasado nada grave, la verdad, gracias a Dios, ¿okay? Entonces, bueno, ya sabes, con mucho cuidado, nos cuidamos bien nosotros, cuidamos bien al paciente. Vamos a tener una pequeña introducción sobre los protocolos y tratamientos hoy. Para la siguiente clase profundizar más esta parte, ¿okay? Hay unos parámetros claves, ¿okay?, que son las concentraciones, los volúmenes, varían según la vía de administración y la patología que presenta el paciente. El rango terapéutico seguro es estrecho, ¿okay?, y no podemos pasar de él. Acuérdense que tenemos desde 5 a 60. Casi nadie llega a 60 porque no queremos llegar al extremo. Nos vamos hasta 50, 55. Si nosotros vamos a usar una tomoterapia mayor, la concentración puede ir de 30 a 40, ¿okay?, con un volumen de 100 a 200. Hay quienes usan 300. Pero siempre con precaución. Recuerde que siempre comenzamos en una dosis de 100 o incluso menos y luego vamos aumentando. La insuflación rectal tenemos una concentración de 10 a 30 microgramos. El rango, generalmente yo uso 20, pero siempre comenzando en un rango pequeño, ¿okay?, de microgramos. Y de mililitros se comienza en 50 y podemos llegar a 500, bueno, un poco más, ¿okay?, porque el intestino te da para tú poder pasar bastante ozono dependiendo de la patología, ¿okay? ¿Qué pasa con el ozono rectal? Que hay que ir progresando de menos a más. Entonces, para que haya una buena tolerancia, capaz tú tienes que hacer el enema rectal para que el paciente evacúe, o decir al paciente usted tiene que venir preparado, ¿okay?, y no puede ir en ayunas dependiendo de la hora, ¿okay? Las infiltraciones locales son de pequeñas dosis de 5 a 20 con mililitros de 1 a 10. Hay quienes usan 20 cc, pero bueno, eso ya es cuando es columnas o son articulaciones grandes como la rodilla, pero es muy riesgoso. Siempre quédense en 10, 15, ¿okay? Entonces uno toma las precauciones necesarias. En vía tópico la dosis es muy variable y eso es local, ¿okay?, una aplicación local, y realmente eso no afecta mucho, ¿sí? Ya sea el aceite, sea el jabón, sea el champú. Hay muchas líneas aquí en Venezuela actualmente que vende hasta enjuagues bucales ozonizados y son muy buenos, ¿okay? Las otras indicaciones que tiene el ozono, o digamos la vía de administración que tiene el ozono, es la infiltración dentaria, ¿okay? No está dentro de lo que hablamos anteriormente de las patologías e indicaciones que tiene el ozono,
pero sí existen odontólogos que usan esta ozonoterapia para mejorar la condición del diente y de la encía. ¿Okay? Hay varios estudios que hay odontólogos donde lo usaron en enfermedades crónicas, infecciosas e inflamatorias, con un excelente resultado. Hay odontólogos que tienen sus máquinas en sus consultorios y usan su ozono local. ¿Qué hacemos de forma cronológica? Evaluar al paciente, seleccionar el protocolo que vamos a usar, tener el número de sesiones que vamos a tener en meses y cuántas al año, y hacer el seguimiento del paciente a medida que va mejorando. ¿Okay? Y si no va mejorando, pues cambiar el protocolo porque no te está funcionando. ¿Okay? Todo va a depender de cómo esté el paciente, ajustar las dosis y evaluar las respuestas clínicas diarias. O sea, recuérdense que hay patologías muy crónicas y muy severas en el punto de vista inmunológico, ¿okay? Que hay pacientes que le ponen la automoterapia menor una diaria por 3 semanas, 2 semanas. Automoterapia mayor interdiaria, igual por 2 semanas, 3 semanas. Ozono rectal una cada 3 días. Y mezclan las tres tipos de ozono para la mejoría del paciente. ¿Okay? Pero eso sí, le dan un descanso prolongado, ¿okay? Y luego en la siguiente sesión ya es luego de varios meses. Siempre va a depender de la evolución del paciente, de cómo sigue el paciente, cómo reacciona el paciente a la ozonoterapia, para nosotros poder modificar las dosis o ir aumentando o disminuir dependiendo de cómo se vaya sintiendo. La ozonoterapia es un medicamento muy usado, muy recomendado, con sus protocolos versátiles, con su amplio uso específico en diferentes enfermedades y patologías, incluso para prevenir también enfermedades. ¿Okay? Tienes que estar seguro de lo que vas a realizar para poder realizarlo bien y garantizarle al paciente seguridad. ¿Okay? Tiene su evidencia y crecimiento en investigaciones científicas que van mejorando la calidad del tratamiento. Nuestro, objetivo es mejorar el potencial de la ozonoterapia como coadyuvante en la medicina oncológica, porque también se usa en pacientes oncológicos, y la medicina regenerativa. La ozonoterapia es una herramienta súper útil que va a depender del que la aplica para poder obtener un beneficio o un resultado favorable para el paciente. Nosotros actualmente en Venezuela tenemos estudios clínicos completos y eso sería la única barrera como para que nosotros podamos usar el ozono de forma más amplia. ¿Okay? Pero sin embargo, son protocolos que son estudiados a nivel del internacional y tienen ya sus protocolos que se pueden usar. ¿Okay? Hay muchos médicos internistas que usan ozonoterapia, actualmente hay traumatólogos que usan la ozonoterapia, médicos neurocirujanos que usan la ozonoterapia como tratamiento en rehabilitación y médicos de fisiatría que usan la ozonoterapia. De forma que nosotros tenemos una amplia aplicación del ozono para mejorar el sistema inmunológico, mejorar la circulación, reducir la inflamación local y sistémica. Es importante tener,
las diferentes vías de administración bien claras, cómo podemos usar cada una y qué podemos hacer en cada una de manera si presentamos alguna complicación en el momento.